La misión número uno de Air France KLM aquí en México es de estar un puente entre la gente, entre los mexicanos, Francia, Holanda y más bien toda Europa. También tenemos un papel y una historia aquí en México donde estamos presentes como Air France, como KLM por 66 años consecutivos y sin interrupción. Tenemos una tradición muy buena de escribir nuevas páginas de la historia de la aviación en México. Y el último ejemplo de eso fue en 2016, donde por primera vez una aerolínea, Air France, operó de manera regular el Airbus 380, el avión más grande del mundo, tiene 516 asientos cada vuelo, en América Latina. Entonces primera vez en América Latina, obviamente primera vez en México. Gracias a las inversiones de Air France KLM, incluyendo el Airbus 380, el tráfico en las rutas de Air France KLM entre México y Europa creció de más de 20% en los dos últimos años. Significa en promedio 20% más de mexicanos que se van a Europa con Air France KLM, pero también 20% más de clientes de pasajeros europeos que vienen en México, que obviamente eso tiene un impacto en términos de turismo aquí en México, y también en términos de responsabilidad social, donde queremos hacerlo más y más, apoyar a las comunidades locales, apoyar a asociaciones que hacen trabajos nobles para el medio ambiente, para la gente que lo necesitan en la Ciudad de México como en todo el país. Sabes que 2 años atrás yo estaba en el departamento de clasificación y yo he participado un poco también de lo que llamamos del plano de negocio para saber si hacía sentido y principalmente sobre el tema de la primera clase había bastante preguntas y al final es un éxito bastante fuerte. Como Vicente lo dijo, México es el tercer mercado en términos de ventas para la primera clase. Que, bueno, para los próximos años el tema de las alianzas va a ser muy importante. Alianzas con nuestros socios, nuestro socio principal Delta, que es un socio global en el mundo entero, aquí en América Latina, pero también en Europa y también en otros mercados. Y por supuesto nuestro socio común que nosotros tenemos aquí, que es Aeroméxico. Y bueno, entonces nosotros queremos consolidar y desarrollar esta alianza para ofrecer un producto para nuestros clientes cada vez mejor para conectar México hacia Europa.